El ambicioso CEO me despidió el primer día. A la mañana siguiente su asistente gritaba desesperado por la pérdida de millones. Fue entonces cuando todos entendieron por qué despedir al tipo callado, con 15 años de experiencia, era un suicidio profesional para la empresa. Así que, Reddit, permítanme contarles la vez que un genio de Harvard con un MBA entró a nuestro edificio en su primer día, me despidió delante de todos como si fuera basura vieja, y luego vio cómo todo su mundo se desmoronaba antes de que su café de la mañana se enfriara. Me llamo Cole Barrett y durante 15 años crucé las puertas giratorias de Whitmore Hale Industries como si perteneciera a ese lugar. No era por un ego inflado, no soy ningún iluso, sino porque me había ganado cada centímetro de respeto en esa torre de cristal de 40 pisos. Lo logré a través de incontables noches de trabajo hasta tarde, plazos imposibles y relaciones construidas un apretón de manos a la vez. Director de proyectos. Eso decía la placa de mi puerta. Un título elegante, ¿verdad? Pero lo que no decía era que había salvado a esta compañía de la bancarrota 2 veces, asegurado alianzas por miles de millones y sabía dónde estaba enterrado cada esqueleto en cada armario de sala de juntas de costa a costa. Yo era el tipo al que los clientes llamaban cuando las cosas se torcían, el que recordaba los nombres de sus hijos, sus aniversarios, sus preferencias sobre cómo les gustaba manejar las negociaciones. Ese tipo de conocimiento institucional no aparece en un organigrama, pero vale su peso en oro. Esa mañana de martes comenzó como cualquier otra. 7:45 de la mañana en punto. Crucé esas puertas llevando mi café negro de siempre y una tarjeta de felicitación que había comprado para el primer día del nuevo CEO. Un gesto profesional, el tipo de cosas que haces cuando llevas suficiente tiempo para saber que las primeras impresiones importan. Incluso había escrito una nota de bienvenida deseando nuevos comienzos y éxito continuado. Mirando hacia atrás, debería haberme quedado en casa. El vestíbulo vibraba con una energía nerviosa esa mañana. Grupos de empleados se apiñaban cerca del mostrador de seguridad, susurrando como niños esperando afuera de la oficina del director. Al pasar, alcancé a oír algunos fragmentos. Me pregunto cómo será. Escuché que hizo una limpieza en su última compañía. Espero que nuestros trabajos estén a salvo. Les sonreí, la misma sonrisa tranquilizadora que había perfeccionado durante 15 años. Todo estaría bien. El cambio era natural. Habíamos superado esta transición como habíamos superado todas las demás. Kevin, de contabilidad, me llamó al pasar por su escritorio. «Buenos días, Cole. ¿Te reúnes con él hoy? ¿A las 10:30?» Respondí, acomodando mi café. Justo después de la reunión general. Si hubiera sabido que esas serían las últimas palabras que pronunciaría como empleado de Whitmore Hale Industries, las habría elegido con más cuidado. El viaje en ascensor al piso 30 se sintió diferente esa mañana, más largo de alguna manera. El familiar ding en cada piso parecía contar hacia algo que no podía nombrar. Cuando las puertas se abrieron en el nivel ejecutivo, lo encontré transformado. Ya no estaban las cálidas alfombras color burdeos y los muebles de caoba que habían estado allí desde la fundación de la compañía. Ahora todo era blanco y cromado, estéril, como la sala de un hospital o una morgue. Nathan Vance estaba en el centro de todo, e inmediatamente comprendí por qué la gente susurraba su nombre con miedo. Medía 1,90 metros, afilado como un instrumento quirúrgico en su traje de diseño color carbón, con ojos como una tormenta invernal. Estaba rodeado por su propia gente, caras que no reconocía, cuerpos que se movían con precisión depredadora. La vieja guardia no se veía por ningún lado. Me acerqué con mi tarjeta y mi sonrisa profesional, extendiendo mi mano libre como había hecho miles de veces antes. «Señor Vance, soy Cole Barrett, director de proyectos. Bienvenido a Whitmore Hale Industries». Miró mi mano como si fuera algo raspado de su zapato. Luego, su mirada subió para encontrarse con la mía, y vi mi destino escrito en esa mirada gris antes de que siquiera abriera la boca. «Barrett», dijo. Mi nombre salió de su boca como si lo leyera de una lista de despidos, lo que, más tarde, supe que era absolutamente cierto. Momento perfecto. Todo el piso se había quedado en silencio. Cada empleado de cubículo había asomado la cabeza para observar. Sus asistentes sonreían disimuladamente detrás de sus tabletas,
Incluso el aire acondicionado parecía contener la respiración. «He estado revisando el organigrama», continuó Vance, lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. «Identificando redundancias, contrataciones antiguas que se han vuelto demasiado cómodas, personas que representan la vieja forma de hacer las cosas». Mi sonrisa nunca flaqueó. 15 años en el mundo corporativo de Estados Unidos te enseñan a mantener una expresión neutral mientras Roma arde a tu alrededor. «Con gusto discutiría la cartera de proyectos actual con usted», dije. «Tenemos varias iniciativas que requieren atención inmediata». «Eso no será necesario», me interrumpió como si espantara una mosca. «Sus servicios ya no son requeridos. Seguridad lo acompañará a la salida». Las palabras cayeron en el silencio como un mazo de juez. Alguien jadeó. Creo que fue Amanda, de la sección legal, que había empezado el mismo año que yo. La tarjeta de felicitación de repente se sintió ridícula en mis manos, como llevar un regalo a tu propia ejecución. «Entiendo», dije. Porque, ¿qué más había que decir? «No haga esto, por favor, ¿está cometiendo un error?» Había visto a demasiada gente suplicar en salas de conferencias a lo largo de los años. La desesperación nunca cambió la opinión de nadie, solo empeoró la humillación. ¿Puedo preguntar por qué? No. Él ya se había dado la vuelta, despidiéndome con su lenguaje corporal antes de que llegara seguridad. «Esta es una nueva era para Whitmore Hale Industries. Necesitamos perspectivas frescas, no reliquias del pasado». ¿Reliquias? 15 años de semanas de 60 horas, cumpleaños perdidos, vacaciones canceladas, relaciones que se desmoronaron porque estaba casado con esta empresa primero, ¿y yo era una reliquia? Los dos guardias de seguridad que se acercaron parecían arrepentidos. Frank y Dave, tipos con los que había almorzado 100 veces, no me miraron a los ojos. «Señor», balbuceó Frank, «necesitamos acompañarlo a su oficina para que recoja sus cosas». «No será necesario», dije, sorprendido por la firmeza de mi voz. «Guardo mis objetos personales en mi coche». No era cierto, pero no le daría a Vance la satisfacción del paseo de la vergüenza, de la caja de cartón, de las miradas de lástima. La foto de mi padre podría quedarse en el cajón del escritorio. Los premios en la pared pertenecían a alguien que ya no existía. Miré la tarjeta que aún sostenía en mis manos. Por nuevos comienzos y éxito continuado. La ironía era tan pesada como para anclar un yate. Con precisión deliberada, caminé hasta el cesto de basura más cercano y tiré la tarjeta. El sonido al caer al fondo fue el único adiós que ofrecí. «Cole», susurró alguien mientras la seguridad me flanqueaba hacia el ascensor. Era Lisa Porter, la asistente que Vance había traído. Observaba desde su nuevo escritorio con una expresión que no pude descifrar. ¿Lástima? ¿Advertencia? Sus dedos aferraban su teléfono como si quisiera decir algo, pero las palabras murieron en la atmósfera ártica que Vance había creado. Las puertas del ascensor se cerraron sobre 15 años de mi vida. Así, sin más, terminado. Borrado como un error tipográfico en una hoja de cálculo. En el vestíbulo mantuve la espalda recta. No miré hacia atrás. No le di a nadie la satisfacción de verme derrumbarme. Lo que sea que estuviera sintiendo, y créanme, era mucho, no se iba a mostrar en mi cara. Frank me acompañó hasta mi coche en el estacionamiento. Las luces fluorescentes zumbaban sobre nuestras cabezas como una marcha fúnebre. «Lo siento, Cole», dijo en voz baja, una vez que estuvimos afuera lejos del alcance del oído de cualquiera. «Eso fue una porquería. Una completa porquería. El tipo lleva aquí 5 minutos y cree que sabe más que todos los que construyeron este lugar». Asentí una vez. «Gracias, Frank. Lo aprecio. ¿Estarás bien?» «Ya lo resolveré, siempre lo hago». El viaje a casa fue un borrón. Mi apartamento se sentía más pequeño que esa mañana, más vacío. El silencio era ensordecedor. Me senté en el sofá y miré la pared por no sé cuánto tiempo, tratando de procesar lo que acababa de pasar. 15 años borrados en 5 minutos porque algún MBA de Harvard quería hacer una declaración. Luego, mi teléfono empezó a vibrar y no paró. Primero fue mi amigo Ryan, que trabajaba en TUI en Whitmore Hale. «Amigo, ¿qué demonios pasó? Todo el mundo está en pánico.
Vance despidió a 6 personas más después de que te fuiste. Dijo que está reestructurando toda la división de proyectos. Luego Amanda, de la sección legal. Cole, lo siento mucho. Eso fue completamente poco profesional. Para que lo sepas, la mitad de la oficina está actualizando sus currículos ahora mismo. Luego Kevin, de contabilidad. Hombre, ese tipo es un psicópata. ¿Estás bien? No le respondí a ninguno. Solo vi cómo las notificaciones se acumulaban como condolencias digitales en un funeral al que no había planeado asistir. Una parte de mí quería tirar el teléfono al otro lado de la habitación. La otra parte sabía que necesitaba mantener la cabeza despejada. Esto no había terminado, ni mucho menos. Me preparé algo de comida que no saboreé. Tomé una ducha que no me ayudó y volví a sentarme en el sofá a pensar. 15 años de relaciones, 15 años de contratos, 15 años de saber exactamente qué botones presionar y cuáles dejar en paz. Vance no tenía idea de lo que acababa de tirar a la basura. Alrededor de las 6 de la tarde llegó un tipo diferente de mensaje. Patricia Walsh, vicepresidenta ejecutiva de Grayson Bork, uno de nuestros clientes más grandes. Habíamos trabajado juntos durante 8 años. Habíamos construido algo real, el tipo de relación profesional donde podías terminar las frases del otro en las negociaciones. Cole, me enteré de lo que pasó. Llámame cuando puedas. Es importante. La llamé de inmediato. Cole, dijo ella sin preámbulos, acabo de colgar con Thomas Grayson en persona. Está preocupado. ¿Preocupado por qué? Por si Whitmore Hale puede mantener los niveles de servicio sin ti. Tu nombre está en nuestro contrato, página 47, cláusula de persona clave. Si te vas, tenemos opciones. Me enderecé. Cláusula de persona clave. Casi lo había olvidado. Hace 3 años, cuando habíamos renegociado el contrato de Grayson Bork, Thomas había insistido en incluir un lenguaje que me nombraba específicamente como el gerente principal de la relación. En ese momento había parecido una formalidad, un bonito gesto de confianza. Ahora era algo completamente distinto. ¿Qué tipo de opciones?, pregunté con cuidado. El tipo de opciones que podrían costarle a Whitmore Hale unos $40 millones si decidimos ejercerlas, respondió Patricia. Y Cole, no somos la única cuenta con ese lenguaje. Henderson Industries tiene la misma cláusula. También Kamura Holdings. Mi mente se aceleró. Henderson, Kamura, Grayson Bork, 3 de nuestros clientes más grandes. Combinados representaban casi la mitad de los ingresos anuales de la empresa, y los 3 contratos tenían cláusulas de persona clave con mi nombre. No te estoy pidiendo que hagas nada, continuó Patricia. Pero pensé que debías saberlo. Thomas quiere hablar contigo directamente mañana por la mañana si es posible. Estaré disponible. Después de colgar, me senté en la oscuridad de mi apartamento procesando lo ocurrido. Vance me había despedido para hacer una declaración, para mostrar a todos quién estaba al mando. Me había llamado una reliquia, madera muerta, algo que debía ser eliminado. No tenía idea de lo que acababa de hacer. La llamada comenzó a las 6 de la mañana del miércoles. No una sola llamada, sino una sinfonía de desesperación orquestada por el colapso de la soberbia corporativa. Dejé que todas fueran al buzón de voz mientras preparaba mi café y veía el amanecer pintar mis ventanas en tonos dorados. Las transcripciones de los buzones de voz parecían un thriller corporativo. James, de legal, cuya voz normalmente tranquila, ahora se quebraba por el estrés. Cole, esto es más que crítico. Kamura Holdings amenaza con la terminación inmediata del contrato. Citan incumplimiento de buena fe. Por favor, necesitamos discutir opciones. Luego la directora financiera Margaret Ellis. Barrett, he revisado los números. Si Grayson Bork y Henderson se retiran, estamos hablando de una pérdida del 40% en los ingresos. La junta directiva se reúne en sesión de emergencia a las 8. Llámame. Pero el mensaje más interesante provino de alguien inesperado. El propio Thomas Grayson, patriarca de la familia Grayson, presidente honorario de Grayson Bork. Solo lo había visto 2 veces, ambas en eventos de la industria donde se comportaba como realeza corporativa. Señor Barrett, creo que deberíamos hablar directamente. Mi número privado está adjunto. La situación se ha vuelto complicada. Lo llamé de vuelta primero. «Cole», respondió él al primer timbrazo.
Su voz tenía el peso del dinero antiguo y una sabiduría aún mayor. Gracias por devolver mi llamada. Me temo que ha habido un desarrollo bastante desafortunado. Buenos días, señor Grayson. ¿Qué tipo de desarrollos? Nathan Vance llamó a Patricia ayer por la tarde. Intentó convencerla de que Whitmore Hale tenía personal adecuado para mantener los niveles de servicio sin usted. Hizo una pausa y pude imaginarlo en su estudio rodeado de primeras ediciones y decepción. De hecho, sugirió que su asistente podría encargarse de la cuenta. ¿Mi asistente? Casi me reí. Brandon lleva 8 meses en la empresa. Aún no tiene autorización de seguridad completa para sus sistemas de datos. Precisamente lo que Patricia le dijo, de forma bastante contundente, según entiendo. Dijo, riendo secamente, «Pero no es por eso que llamo. Estoy escuchando». Steinberg Associates se puso en contacto con nosotros anoche. Ofrecieron no solo igualar los términos del contrato de Whitmore Hale, sino también incorporar lo que llamaron liderazgo probado de la industria. No fueron sutiles al referirse a mí. Así que Steinberg ya estaba haciendo movimientos. Me había preguntado cuánto tardarían en oler sangre en el agua. Un comportamiento clásico de buitres. «No he hablado con Steinberg», dije con cautela. «Lo sé. Eso es lo que me preocupa, Cole. Están apostando a adquirirte para adquirirnos a nosotros. Mientras tanto, tu señor Vance parece creer que todo esto es una táctica de negociación. Incluso acusó a Patricia de orquestar una crisis para renegociar tarifas». Ahora sí me reí. Una risa corta y aguda. Acusó a Patricia Walsh de mentir. Patricia, quien aún tiene el primer dólar que Grayson Bork ganó enmarcado en su oficina. «No le sentó bien», confirmó Thomas. «Lo cual me lleva a mi punto. La junta directiva le ha dado a Whitmore Hale 48 horas para resolver el problema de la cláusula de persona clave. Ese plazo vence mañana al mediodía, pero quería que supiera que, independientemente de lo que suceda con Whitmore Hale, Grayson Bork valora la relación que hemos construido con usted personalmente. Si las circunstancias cambiaran con respecto a su situación laboral», dejó la implicación flotando en el aire como un perfume caro. Una de las firmas más prestigiosas de Estados Unidos me estaba ofreciendo esencialmente un cheque en blanco para llevarlos a donde quiera que yo fuera. «Lo aprecio, señor Grayson, más de lo que sabe. ¿Puedo ofrecerle un consejo no solicitado? He visto a muchos ejecutivos jóvenes como el señor Vance. Confunden movimiento con progreso, volumen con autoridad. Creen que despejar el tablero les da nuevos movimientos, sin darse cuenta de que en los negocios, como en el ajedrez, se necesitan las piezas para ganar. Lo tendré en cuenta». Después de colgar me duché y me vestí con más cuidado del que había tenido en años. No la armadura de la vida corporativa. Esos días podrían haber terminado. En cambio, elegí mi mejor traje, el que me había comprado después de cerrar el trato con Kamura hace 4 años. Si Nathan Vance quería negociar con el tipo al que despidió, me encontraría con todo mi poder. Alrededor de las 9 de la mañana llamaron a mi puerta. Abrí y encontré a Lisa Porter, la asistente que Vance había traído, de pie en mi umbral. Parecía no haber dormido. Su apariencia, usualmente perfecta, mostraba grietas, ojeras, cabello ligeramente revuelto. «Señor Barrett», dijo. «¿Puedo pasar?» Me hice ante a un lado y la dejé entrar. Se quedó en mi sala, aferrando una carpeta como si fuera un salvavidas. «El señor Vance me envió. Quiere discutir los términos para su regreso». ¿Mi regreso? Me recosté contra la encimera de la cocina. «Hace 24 horas me llamó una reliquia. Dijo que la compañía necesitaba perspectivas frescas. Las cosas han evolucionado». Tragó saliva con dificultad. «Grayson Bork activó su cláusula de persona clave esta mañana. Henderson Industries amenaza con hacer lo mismo. Kamura Holdings ya ha contactado a sus abogados. Y ahora quiere que vuelva. Está preparado para ofrecer concesiones significativas, reincorporación completa, aumento de salario, lo que sea necesario para estabilizar la situación». La observé por un largo momento. Lisa Porter, atrapada entre magnates, tratando de sobrevivir en un juego que nunca pidió jugar. Ayer me había visto despedir sin decir una palabra. Hoy estaba aquí suplicándome que regresara. Mi teléfono vibró. Patricia Walsh de nuevo. «Steinberg presenta a las 2 de la tarde.
La Junta quiere una resolución antes de eso. Le mostré la pantalla a Lisa. ¿Ves eso? En unas pocas horas Grayson Bork escuchará la propuesta de Steinberg. Una vez que eso suceda, el impulso cambiará. Otros clientes seguirán. Por favor, dijo ella, solo mire la oferta. La empresa no puede sobrevivir perdiendo los 3 contratos. Dígale al señor Vance que me reuniré con él mañana por la mañana, a las 10 de la mañana. No en Whitmore Hale, sino en terreno neutral, en el Metropolitan Club, en el comedor principal. Que venga solo, sin séquito, sin juegos de poder. Recogió su carpeta apresuradamente, el alivio y el miedo luchando en su rostro. Gracias, se lo diré de inmediato. Mientras la acompañaba a la puerta, ella se detuvo. Señor Barrett, ayer, cuando lo despidió, quise decir algo. Todos quisimos, pero teníamos miedo. Lo sé, dije en voz baja. Esa es la cultura que él quiere construir. Miedo sobre lealtad, disrupción sobre continuidad. Bueno, está a punto de aprender lo que sucede cuando se alteran las cosas equivocadas. Después de que se fue, me quedé en la puerta mirando su coche alejarse a toda velocidad por la calle. En algún lugar de Manhattan, Nathan Vance estaba aprendiendo que el poder era más complejo de lo que había imaginado, que no se podía simplemente entrar en un ecosistema y declararse depredador alfa sin comprender la cadena alimentaria. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Patricia. Oí que podrías volver a la acción. Si no, Steinberg está muy interesado en alguien con tu experiencia. Solo digo, por primera vez en 15 años tenía influencia. Influencia real. No solo la promesa de un buen servicio continuado. La pregunta ahora no era si regresaría a Whitmore Hale, sino qué precio le cobraría por salvar lo que Nathan Vance casi había destruido. Y si algún precio podría compensar el momento en que me miró como si no fuera nada frente a todos los que me habían visto construir lo que él había heredado. La respuesta llegaría mañana a las 10 de la mañana en punto, con unos huevos caros en el Metropolitan Club. Pero primero tendría que cruzar esa puerta, con el orgullo en la mano, y pedir ayuda a la reliquia que había desechado. Sonreí, cerrando mis persianas ante el caos de la tarde. A veces la mejor venganza no era planeada, a veces solo requería paciencia, mientras los hombres arrogantes descubrían el peso de sus propios errores. El Metropolitan Club, a las 9:50 de la mañana del jueves, era exactamente lo que uno esperaría. Maderas oscuras, sillones de cuero que habían soportado el peso de 1000 apretones de manos poderosos, retratos de hombres que construyeron imperios antes de que existiera el correo electrónico. El tipo de lugar donde se cerraban tratos durante el desayuno y se terminaban carreras durante el almuerzo. Elegí una mesa junto a la ventana, pedí café y esperé. Vance llegó a las 17 de la mañana. Pude darme cuenta de que el retraso era intencional. Movida de poder número 1 en el manual corporativo. Hazlos esperar. Muéstrales quién manda. Pero no levanté la vista de mi teléfono, donde estaba respondiendo al equipo legal de Kamura. Lo dejé de pie en su traje de diseñador, esperando la atención que él me había negado. «Señor Barrett», dijo finalmente sacando la silla frente a mí. Terminé de escribir, envié el mensaje y luego levanté la vista con una sonrisa agradable. «Señor Vance, gracias por venir». Se veía diferente a cómo se veía el martes. Las aristas afiladas aún estaban allí, pero el estrés había dibujado líneas alrededor de sus ojos. Su traje era impecable, pero sus manos lo delataban, un ligero temblor mientras buscaba el vaso de agua. «Vayamos al grano», comenzó tratando de recuperar el control. «La compañía lo necesita de vuelta. Estoy preparado para ofrecer...» «No», lo interrumpí suavemente. «Así no funciona esto. Ya no le toca a usted establecer los términos. Perdió ese derecho cuando hizo que seguridad me escoltara como a un criminal». Su mandíbula se tensó. «Eso fue quizás precipitado». «¿Precipitado?». Me reí, atrayendo miradas de las mesas cercanas. «Usted destruyó 15 años de trabajo en 5 minutos. Me humilló frente a personas a las que había guiado, personas que me respetaban, y lo hizo para demostrar un punto, para marcar su territorio. ¿Cómo le está funcionando eso?». «Usted sabe exactamente cómo está funcionando», espetó, y luego se obligó visiblemente a calmarse. «Mire, cometí un error. Lo admito. No entendí el alcance completo de sus relaciones con nuestros clientes».
No, le corregí. Usted no se molestó en entender. Hay una diferencia. Usted llegó asumiendo que todos los del régimen anterior eran prescindibles, que la experiencia era una debilidad, que la lealtad era complacencia. El camarero se acercó, pero le hice un gesto para que esperara. Esto no se trataba de cenar. Se trataba de ver a Nathan Vance humillarse en el club más exclusivo de Manhattan. «¿Qué quiere?», preguntó finalmente. Las palabras parecían arrancadas de él. «Ponga su precio. La Junta me ha autorizado a hacer lo que sea necesario». Saqué una libreta, la misma en la que había escrito después de que me despidiera. «Permítame decirle lo que ha sucedido desde el martes por la mañana. Grayson Bork activó su cláusula de persona clave. Henderson Industries está reconsiderando su asociación. Kamura Holdings está revisando todos los contratos en busca de disposiciones similares. Otros 3 clientes importantes han realizado discretas consultas sobre la estabilidad de sus relaciones». Su rostro palideció con cada nombre. «Pero eso es solo el daño inmediato», continué. «Steinberg Associates ya se ha acercado a 2 de nuestros clientes. Morrison Partners está rondando a Kamura. Todos los competidores huelen sangre. ¿Y por qué? Porque el nuevo CEO acaba de demostrar que no entiende su propio negocio. Entonces, ¿cuál es su solución?». Su arrogancia se resquebrajó, revelando algo casi humano debajo. «Claramente tiene una, o no estaríamos aquí». Me recosté, dejándolo retorcerse en el silencio. «Regresaré a Whitmore Hale, pero no como director de proyectos. Quiero ser vicepresidente ejecutivo de Relaciones con Clientes, reportando directamente a la Junta, no a usted. Quiero poder de veto sobre cualquier despido en mi división. Quiero mi nombre en el directorio del edificio, y quiero una declaración pública que reconozca que mi despido fue un error de juicio». «Eso es ridículo», comenzó él. «La Junta no aceptará socavar la autoridad del CEO. La Junta aceptará lo que sea que salve el 40% de sus ingresos», repliqué. «Y seamos claros, esto no se trata de socavarlo a usted, se trata de proteger a la empresa de usted, de cualquier CEO que crea que puede gobernar por miedo en lugar de respeto». Mi teléfono vibró. Patricia Walsh. «Steinberg presenta en 4 horas. La Junta quiere una resolución antes de entonces». Le mostré la pantalla. «4 horas, señor Vance. En 4 horas Grayson Bork escuchará la propuesta de Steinberg. Una vez que eso suceda, el impulso cambiará». «Esto es extorsión», dijo en voz baja. «No, esto es consecuencia. Usted quiso jugar a ser un dictador corporativo. Quiso despejar el tablero sin entender el juego. Bueno, felicidades. Lo despejó tan bien que todas las piezas fueron a parar a sus oponentes». Me miró fijamente por un largo momento, y lo vi recalcular. No solo la crisis inmediata, sino todo. Sus suposiciones sobre el poder, sobre el valor, sobre lo que hacía fuerte a una empresa. Era como ver a una computadora de ajedrez darse cuenta de que había estado jugando a las damas. «Sí, acepto sus términos», dijo lentamente. «¿Puede garantizar que los contratos se mantendrán? Puedo garantizar que haré las llamadas, que escuchen o no, dependerá de lo convincentes que seamos ambos sobre el nuevo compromiso de Whitmore Hale con la estabilidad y las relaciones». «¿Nosotros?», captó el pronombre. «¿Usted trabajaría conmigo después de lo que hice?». «Trabajaré para la compañía que ayudé a construir», corregí, «para la gente que todavía cree en lo que creamos. Usted es solo otro CEO, señor Vance. He sobrevivido a 4 de ellos. También lo sobreviviré a usted si es necesario». La brutalidad de esa verdad colgó entre nosotros como una espada. Él había pensado que el martes se trataba de afirmar su dominio. Ahora comprendía que había sido el comienzo de una lección sobre cómo era el verdadero poder, no el poder de despedir, sino el poder de construir algo que un despido no pudiera destruir. «Necesito hacer algunas llamadas», dijo finalmente. «La Junta querrá discutir. Tiene 3 horas y 45 minutos», le recordé. «Estaré aquí hasta las 11:00. Después de eso tengo una cita para almorzar». No mencioné que la cita era con el CEO de Steinberg. Lo dejé con la duda. Mientras se levantaba para irse, algo cambió en su expresión. «Usted planeó esto»,
dijo. La cláusula de persona clave. Sabía que algo así podría suceder. Planeé para la posibilidad de que alguien no reconociera mi valor. Admití. No era personal, era solo buen negocio. El mismo buen negocio que usted debería haber investigado antes de hacer un gesto tan dramático. Se fue sin decir una palabra más, su traje de diseñador desapareciendo entre las sombras del Metropolitan Club. Probablemente ya estaba al teléfono con la junta, explicando por qué necesitaba entregar la tienda al tipo al que había llamado Reliquia 2 días antes. Le hice una señal al camarero, finalmente listo para ese desayuno. Pedí los huevos Benedict y una cafetera fresca. Pasara lo que pasara, ya había ganado. No porque hubiera orquestado una venganza elaborada, sino porque simplemente había sido quien siempre había sido. Alguien que entendía que en los negocios las relaciones no eran habilidades blandas, eran las únicas habilidades que importaban. Los huevos estaban excelentes, el café aún mejor. Y en algún lugar de la ciudad, Nathan Vance estaba aprendiendo esa lección de la manera difícil. Los contratos se cerraron al mediodía. Reincorporación completa como vicepresidente ejecutivo. Un asiento en la junta directiva en mi futuro. Una declaración pública reconociendo el error de juicio. Todo lo que había pedido y más. Los términos eran tan favorables que James, de legal, llamó para preguntar si los había escrito yo mismo. Pero la mañana del lunes trajo algo que no había anticipado. Entré en Whitmore Hale a las 7 de la mañana en punto, irradiando la confianza que me había ganado. Mi oficina esquinera en el piso 38 resplandecía con pintura fresca y muebles nuevos. La placa de mi nombre, Cole Barrett, vicepresidente ejecutivo, brillaba con la luz de la mañana. Brandon, mi antiguo asistente, ahora ascendido a gerente senior de cuentas, me recibió con café y una expresión preocupada. «Tenemos un problema», dijo sin preámbulos. Se encontró algo durante la auditoría de sistemas del fin de semana. Hay discrepancias en los archivos del contrato de Grayson Burke. ¿Qué tipo de discrepancias? Alguien accedió a la sección de términos de pago el pasado martes por la noche. Después de su despido, las marcas de tiempo de modificación muestran cambios en la estructura de tarifas. Dejé mi café con cuidado. «Muéstrame». En mi oficina, Brandon abrió el historial del archivo en mi monitor. Allí estaba, 11:47 de la noche del martes. Alguien había alterado el cronograma de pagos, inflando nuestras tarifas en un 15% y ocultándolo en enmiendas de subsecciones. La firma digital mostraba acceso de administrador, pero la identificación de usuario específica estaba cifrada. ¿Quién tiene acceso de administrador a los archivos de contratos?, pregunté, aunque sospechaba la respuesta. «Los ejecutivos de la suite y sus asistentes designados», respondió Brandon. «Legal lo señaló durante la revisión de cumplimiento que usted ordenó. Están perdiendo la cabeza en silencio». Mi teléfono sonó. James de Legal. Justo a tiempo. «Cole, tenemos que hablar. ¿Puedes venir al piso legal? Trae a Brandon. No se lo digas a nadie más». El departamento legal ocupaba todo el piso 35, un laberinto de gente seria con expresiones serias. Esa mañana, esas expresiones habían pasado a ser sombrías. James nos recibió en el ascensor con otros 2 consejeros principales y nos condujo a una sala de conferencias segura. «Encontramos más», dijo sin preámbulos, deslizando una carpeta por la mesa. 3 contratos en total. Grayson Burke, Henderson Industries, Kamura Holdings, todos modificados después del horario de oficina el martes. Todos muestran términos de pago inflados que nunca se acordaron. Abrí la carpeta examinando la evidencia. Alguien había sido inteligente, pero no lo suficiente. Las modificaciones eran sutiles, un porcentaje aquí, una estructura de tarifas allá, diseñadas para parecer enmiendas normales. Pero yo conocía esos contratos como mi propia firma. Cada desviación gritaba «sabotaje». Si estos hubieran pasado, continuó James, si los clientes hubieran recibido facturas basadas en estos números, habrían terminado por incumplimiento. Terminé. Inmediatamente, sin período de subsanación. Habría validado todas las preocupaciones sobre la estabilidad de Whitmore Hale. Exactamente. Alguien quería asegurarse de que los contratos fallaran, incluso si usted regresaba. Brandon se inclinó hacia adelante.
Las marcas de tiempo son todas del piso ejecutivo, pero no necesariamente del propio Vance. Señalé que cualquiera con acceso a una terminal ejecutiva podría haber hecho esto. Los registros de seguridad están convenientemente dañados para ese periodo de tiempo. Otro abogado agregó: un trabajo profesional, alguien que conocía nuestros sistemas. Pensé en la noche del martes, el piso ejecutivo en la oscuridad. ¿Quién habría tenido acceso? ¿Quién habría tenido un motivo? Vance mismo parecía demasiado obvio. ¿Por qué crear pruebas de fraude cuando ya había ganado su juego de poder? Necesito hablar con Lisa Porter, dije de repente. La asistente de Vance. James frunció el ceño. ¿Por qué? Porque ella fue la que parecía asustada el martes y fue la que vino a mi casa el miércoles por la mañana, ya conociendo la situación de Grayson Burke antes de que se hiciera pública. 30 minutos después, Lisa se sentó frente a mí en una sala de conferencias diferente. Esta estaba equipada para grabar, con permiso legal. Se veía exhausta. Su apariencia, usualmente perfecta, mostraba signos de agotamiento. No sabía lo que estaba planeando, dijo antes de que pudiera preguntar. El martes por la noche me pidió que me quedara hasta tarde. Dijo que necesitábamos revisar todos los contratos importantes, entender la cartera. Le di mis códigos de acceso porque dijo que los suyos aún no funcionaban. ¿Quién es él, Lisa? Sus manos temblaron. Richard Steinberg de Steinberg Associates. Estaba allí en la oficina de Vance. Estaban celebrando. Las piezas encajaron con una claridad nauseabunda. Vance no solo quería despedirme, quería destruir las relaciones permanentemente. Richard dijo que era un seguro, continuó Lisa, con lágrimas en los ojos, que incluso si regresabas, los contratos implosionarían cuando los clientes vieran los términos alterados. Entonces, Steinberg Associates podría intervenir, ofrecer respetar los precios originales, parecer héroes, y Vance obtendría sobornos por entregar clientes en apuros. Terminé. Un clásico asalto corporativo disfrazado de transición ejecutiva. Lo había visto antes, pero nunca tan descarado, nunca tan personal. Lisa asintió con tristeza. No lo entendí el miércoles por la mañana cuando Grayson Burke llamó por la cláusula. Luego revisé los archivos y vi los cambios. Intenté arreglarlos, pero ya no tenía el acceso correcto. Ya me habían bloqueado las funciones de administrador. ¿Por qué no dijiste algo entonces? Porque Richard dejó claro lo que les sucede a las personas que lo desafían. Me mostró artículos sobre denunciantes que habían perdido todo, sus carreras, sus reputaciones, sus familias. Y yo tengo 2 hijos, señor Barrett, una hipoteca, pagos de coche. No podía simplemente tirar todo eso por un principio. Pero luego regresó usted y pensé que tal vez había otra manera. La observé por un largo momento. Lisa Porter, atrapada entre magnates, tratando de sobrevivir en un juego que nunca pidió jugar. ¿Cuántas bajas corporativas comenzaron exactamente así? Gente buena tomando malas decisiones porque la alternativa parecía peor. Vas a legal, le dije con firmeza. Vas a contarles todo, cada conversación, cada detalle. A cambio recibirás protección completa como denunciante y un traslado a cualquier departamento que elijas, lejos del piso ejecutivo. ¿Qué hay de Vance? Deja a Vance en mis manos. De vuelta en mi oficina, convoqué un consejo de guerra. James de legal, Margaret Ellis de finanzas, Brandon y 2 miembros de la junta que casualmente estaban en el edificio. Expusimos las pruebas como fiscales construyendo un caso. Es una conspiración para cometer fraude corporativo, resumió James. Sabotaje, interferencia torticera con las relaciones comerciales. Elija los cargos. ¿Podemos probar que Vance lo sabía?, preguntó Harrison, miembro de la junta. El testimonio de Lisa colocó a Steinberg en su oficina. El acceso provino de su terminal. O lo sabía, o es demasiado incompetente para notar que alguien comete fraude bajo su nariz. Ninguna de las opciones funciona bien para un CEO. ¿Qué quieres hacer, Cole?, preguntó Margaret. Miré la evidencia extendida sobre mi mesa de conferencias. Fotos de contratos alterados, registros del sistema, la declaración preliminar de Lisa. Un patrón claro de irregularidades corporativas que destruiría a Vance, probablemente lo llevaría a prisión y ciertamente acabaría con su carrera. El martes me había humillado delante de todos. El jueves lo había salvado de su propia estupidez. El lunes
Tenía su futuro en una carpeta. «Organicen una reunión de la junta directiva», dije finalmente. «Sesión de emergencia, 1 hora». La sala de juntas a las 11 de la mañana era un estudio de pánico controlado. Los 12 miembros de la junta estaban presentes, ya sea en persona o en pantallas. Jerome Whitmore, el nieto del fundador de la compañía, presidía la mesa principal. Su rostro curtido no revelaba nada. Vance entró el último, aún proyectando confianza a pesar de la citación. Esa confianza se evaporó cuando me vio de pie junto a la pantalla de presentación con James. «Miembros de la Junta», comencé sin preámbulos. «Hemos descubierto un intento de sabotear nuestros principales contratos de clientes mediante la modificación fraudulenta de los términos de pago. Los guié metódicamente a través de todo. La cronología, las alteraciones, el testimonio de Lisa a través de una declaración grabada, la conexión con Steinberg Associates. Con cada diapositiva el rostro de Vance palidecía. «No tenía conocimiento de esto», dijo cuando terminé. «Si Steinberg accedió a mi sistema, entonces usted es negligente», interrumpió Jerome Whitmore con su voz cortante como una cuchilla. «Usted le dio a un competidor acceso a nuestros contratos más sensibles. Ya sea por malicia o incompetencia, el resultado es el mismo. Exijo una investigación». «Oh, la tendrá», prometió el miembro de la Junta Harrison. «Legal, reguladora, probablemente criminal. La única pregunta es si seguirá siendo CEO mientras sucede». Observé a Vance darse cuenta de su posición. El chico de oro que había entrado el martes, listo para revolucionar todo, reducido a negociar por su supervivencia el lunes. Había poesía en ello, pero ninguna satisfacción. Solo el cansado reconocimiento de otro ejecutivo que había confundido poder con sabiduría. «Hay otra opción», dije en voz baja. Todas las cabezas se giraron hacia mí. «El señor Vance renuncia inmediatamente. Plena cooperación con todas las investigaciones, sin paracaídas dorados, sin registros sellados. A cambio, manejamos esto internamente. No hay cargos criminales si la investigación confirma que fue un títere de Steinberg en lugar de un conspirador. Steinberg Associates es reportado a los organismos reguladores por intento de sabotaje corporativo. Nuestros clientes nunca tienen que saber lo cerca que estuvieron sus contratos de ser utilizados como arma». «Lo está salvando», observó Jerome. «¿Después de lo que le hizo a usted?» «Estoy salvando a la empresa», corregí. «Una investigación criminal genera titulares. Los titulares asustan a los clientes. Los clientes asustados consideran a la competencia. Acabamos de pasar 5 días deteniendo esa hemorragia. ¿Por qué reabrir la herida?» La Junta deliberó durante exactamente 12 minutos. La carta de renuncia de Vance fue firmada al mediodía. Sus artículos personales fueron empacados en 1 hora. La seguridad lo escoltó de la misma manera que me escoltaron a mí 5 días antes. Justicia poética, supongo, aunque no me quedé a observar. Tenía cosas mejores que hacer que regodearme. Para las 2 de la tarde, Nathan Vance había desaparecido de Whitmore Hale Industries tan repentinamente como había llegado. Sin correo electrónico de despedida, sin fiesta de adiós, solo una oficina esquinera vacía y una historia de advertencia sobre los peligros de la arrogancia y el costo de subestimar a las personas que realmente dirigen la empresa. La noticia se corrió rápidamente. Al cierre de operaciones, todos conocían los puntos principales. El nuevo CEO, que había durado menos de 1 semana, la conspiración con un competidor, el encubrimiento que se desmoronó. Lisa Porter fue transferida a marketing, donde su atención al detalle sería apreciada sin la presión política. Me aseguré de que también recibiera un aumento. Había corrido un riesgo al presentarse, y eso merecía reconocimiento. Steinberg Associates se encontró bajo investigación por 3 organismos reguladores diferentes. Sus acciones cayeron un 18% en un solo día cuando se supo la noticia. Los contratos se restablecieron discretamente a sus términos originales sin que ningún cliente supiera que habían sido manipulados. Limpio, profesional, como debería haberse manejado desde el principio. Me instalé en mi nueva oficina, finalmente capaz de concentrarme en construir en lugar de defenderme. Brandon tocó a las 4 de la tarde. «El diario está en línea. Quieren una declaración sobre la repentina partida de Vance». «Dígales que Whitmore Hale Industries le desea lo mejor al señor Vance en sus futuros proyectos»,
dije, y que, bajo un nuevo liderazgo, estamos más comprometidos que nunca con las relaciones que definen nuestro éxito. Él sonrió. Nuevo liderazgo significa CEO interino. Confirmé, levantando la resolución de la Junta que había llegado hacía una hora, hasta que encuentren a alguien permanente, alguien que entienda que no se puede gobernar por miedo cuando tu reino se basa en la confianza. 6 meses después, dejaron de buscar un CEO permanente. La Junta lo hizo oficial un jueves por la mañana. Oficina esquinera en el piso 40, vista desde el Hudson hasta el East River. Brandon tocó a la puerta. Ahora, mi jefe de personal, la entrevista para el periódico es en 15 minutos. Quieren hablar de la historia del cambio. La periodista preguntó por Steinberg Associates. Le dije que estaban bajo investigación federal por espionaje corporativo. 3 ejecutivos ya habían sido acusados. Sus acciones habían caído un 42% desde que estalló el escándalo. 2 de sus clientes más grandes se habían pasado a nosotros. Preguntó por Nathan Vance. Le dije que le deseaba lo mejor en sus futuros proyectos. Lo que no le dije fue que había sido incluido en la lista negra de todas las firmas importantes de la industria. La palabra corre rápido cuando conspiras para sabotear tu propia empresa. La última vez que supe, estaba dirigiendo algún negocio de consultoría desde su apartamento, prometiendo ayudar a las empresas a optimizar su capital humano. La ironía se escribió sola. Después de la entrevista, Patricia Walsh pasó por mi oficina. Grayson Borg acaba de renovar por otros 5 años, dijo. Thomas quería que te diera la noticia personalmente. Además, Henderson Industries está aumentando su contrato en un 30%, y Kamura quiere discutir la expansión a su operación en el sudeste asiático. 3 grandes victorias en una tarde. No está mal para una reliquia. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Jerome Whitmore. La Junta aprobó la adquisición. Felicidades. La adquisición. 6 semanas de negociaciones para comprar Morrison Partners, uno de nuestros competidores regionales. Duplicó nuestra presencia en la costa oeste de la noche a la mañana. Añadió 200 empleados y 18 nuevas relaciones con clientes a la cartera. Brandon apareció de nuevo en mi puerta. Los nuevos empleados de Morrison están aquí. Sala de conferencias B. Quieren conocer al CEO que transformó este lugar. Tomé mi chaqueta. 47 personas esperaban en la sala de conferencias. Antiguos empleados de Morrison, ahora parte de la familia Whitmore Hale. Se veían nerviosos. Los trabajos nuevos siempre ponían nerviosa a la gente. Lo mantuve breve. Les dije que aquí no hacíamos despidos masivos. Les dije que valorábamos la experiencia y el conocimiento institucional. Les conté que el tipo que construyó esta empresa fue despedido hace 6 meses por un CEO que creía saber más. Ese CEO duró menos de una semana. El tipo al que despidió ahora dirigía el lugar. El mensaje no fue sutil, tampoco lo fue el alivio en sus rostros. Después de la reunión, recorrí los pisos, algo que hacía todas las semanas ahora. Me detuve en los escritorios, aprendí nombres, pregunté sobre proyectos. Frank y Dave, ahora a cargo de la seguridad del edificio, saludaron desde su nueva oficina cerca del vestíbulo. A las 6 de la tarde recibí una llamada de Thomas Grayson desde Londres. Cole, una pregunta rápida. ¿Estaría Whitmore Hale interesado en asociarse en nuestra expansión europea? Primero la oficina de Berlín, luego París y Madrid. Esa es una gran jugada. Lo es, pero confío en que usted lo resolverá. Revisé mi calendario ya apretado para el próximo trimestre. No importaba. Así es como se construye algo duradero. Envíeme los detalles. Dije, tendré una propuesta para el final de la semana. Después de colgar, miré alrededor de mi oficina. Hace 6 meses la seguridad me había escoltado fuera de este edificio. Me llamaron una reliquia. Me dijeron que mis servicios ya no eran necesarios. Ahora tenía la oficina esquinera, el título de CEO y una compañía que acababa de registrar su mejor trimestre en 15 años. Las acciones subieron un 30%. La satisfacción de los empleados estaba en su punto más alto. La tasa de retención de clientes lideraba la industria. Nathan Vance había querido eliminar la madera muerta y empezar de nuevo. En cambio, había despejado el camino para que yo tomara todo lo que él creía merecer.
Tomé mi abrigo y me dirigí al ascensor. Mañana anunciaríamos la expansión europea. La próxima semana la integración de Morrison estaría completa. El próximo mes comenzaríamos la construcción del anexo de la nueva sede. Las puertas giratorias me llevaron a la noche de Manhattan. Las mismas puertas por las que había pasado hace 6 meses, con la tarjeta en la basura, con la carrera supuestamente terminada. Es curioso cómo resultaron las cosas.